tiene sentido. Que la Biblia fue Eso alterada. de que los discípulos se inventaron la resurrección. Qué doble moral. ¿Por qué Dios, que dice no matarás? ¿Cómo puede permitir Dios tanto sufrimiento a personas? Recuerda que estás en comunidad, estás en... Y a todos los que nos ven a esta hora online, estás en casa, estás en comunidad. Saludamos también a nuestros minicampos en Río Negro, Martín y Diana, que hoy empiezan uno. Y continuamos con nuestra serie sobre las preguntas profundas o importantes de la vida. Hace una semana hablamos de la pregunta de ¿podemos confiar en la Biblia? Y vimos toda la veracidad y las evidencias bíblicas. Y hoy hablamos la segunda pregunta, ¿es la moral relativa? Si no viniste hace una semana, es importante que veas esa prédica, porque vamos a ir en una secuencia. ¿Es la moral relativa? La mayoría de colombianos creen en la existencia de Dios, pero poco en los absolutos. De hecho, los jóvenes creen menos en los absolutos porque no quieren decirle a otra persona que su opinión está errada o equivocada. Pero Jesús no vivió una vida perfecta, murió y resucitó para darnos una opinión religiosa. C.S. Lewis dijo, creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo veo, puedo ver todo lo demás. ¿Cuántos saben que vivimos en un mundo que está saturado de información? Las redes sociales, mejor dicho, si usted tiene Twitter, Instagram, si tiene mail, la información es increíble, es abrumante. Y creo que la persona promedio está saturada de información. Pero no es tan importante la información como la forma en que la procesamos. Y procesamos la información de acuerdo a cómo nosotros vemos la vida. Aquí surge otra pregunta. ¿La forma en cómo vemos la vida es correcta o incorrecta? O quizás profundizando un poco más con el tema de la semana pasada, la forma en que vemos la vida ¿está de acuerdo o no a la verdad de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y la búsqueda de la verdad es lo más importante en la vida para poder vivir de acuerdo a una moral correcta. Estaba leyendo de un caso en los tribunales en Inglaterra en que dos chicas menores de edad acusaban a un hombre mayor de edad de violación. Y obviamente las chicas no podían estar en el tribunal porque eran menores de edad, entonces las tenían conectadas por una pantalla y solo podían verlas el fiscal y el abogado que estaba defendiendo al acusado. Y el abogado que estaba defendiendo al acusado se giró hacia las pantallas, las miró y le dijo, chicas, no estoy aquí para intimidarlas, no estoy aquí para causarles temor ni para complicar más las cosas. Solo quiero saber una cosa, le dijo, y es la verdad. Andrei Sakharov, quien desarrolló la bomba atómica rusa, hizo este comentario cuando se acercaba al final de su vida. He llegado a la conclusión que el arma más poderosa no es la bomba atómica, sino que es la verdad. Con un toque diferente, Winston Churchill lo explicó de este modo: lo más valioso en el mundo es la verdad, es tan valiosa que a veces se ha defendido con una barricada de mentiras. En Juan capítulo 18 hay una conversación muy poderosa entre Jesús y Pilato. Vamos a verla. Versículo 33 de Juan capítulo 18. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? O sea, realmente Jesús lo que está diciendo es, Pilato, ¿tú quieres saber la verdad o solamente quieres inculparme? Le desnudó el corazón. Y Pilato se molestó. Y dice, versículo 35, ¿acaso soy yo judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó en el versículo 36, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy rey, contestó Jesús. Y aquí viene lo más importante de esta conversación. Palabras de Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo digo es cierto.
En pocas palabras, Jesús le está diciendo, si de corazón buscas la verdad, la vas a encontrar. De hecho, Pilato la tienes al frente. Yo soy la verdad. Pero como Pilato no está buscando la verdad, no entiende. Un comentarista bíblico dice que es trágico no reconocer la verdad, pero es más trágico aún reconocerla y no seguirla. Entonces, como no entiende, Pilato hace otra pregunta y le dice, ¿qué es la verdad? Quizás Pilato piensa que la verdad es relativa, y muchas personas piensan que la verdad es relativa, lo cual los lleva a vivir con una moralidad subjetiva, y eso es muy peligroso. Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento sin signos de puntuación: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermana Luisa, jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho en mi deseo. El juez encargado del testamento citó a los posibles herederos y ante la conclusión cada uno aportó su propia interpretación. Vamos a ver lo que dijeron los herederos. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi esposa Luisa, jamás. Pero tenía mal vestida. Se pagará la cuenta al sastre. Y nunca, de ningún modo, a los jesuitas. Yo sí sabía. Todo lo dicho es mi deseo. Stephanie. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi esposa Luisa. Jamás se le pagará la cuenta a sastre, nunca, de ningún modo a los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi esposa Luisa. Jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi esposa Luisa? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para las jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. Stephanie, lo mejor. Ante la imposibilidad de nombrar un heredero, el juez dijo que los bienes eran para el Estado. Y eso es lo que pasa cuando ves la moral como relativa. Cada quien la acomoda a lo que más le convenga. ¿Sabe que incluso uno puede tomar la palabra y acomodarla a su favor para justificar una actuación que no es correcta? Mire, recuerdo la primera vez, cuando yo llegué a Nacional en el año 2000, y la primera vez que pude jugar, antes del partido lo llevan a uno a un hotel. Eso se llama la concentración, y me pusieron en el hotel con un compañero que ya era un hombre muy reconocido, un hombre de alto nivel en el fútbol en ese momento. Entonces él sabía que yo era cristiano y empezó a contarme todo lo que él hacía. Y yo, ay Dios mío, Señor, guarda mi mente, Señor, guarda mi mente con todo lo que este hombre me está diciendo. Porque yo quería ganarlo para el Señor, entonces no quería que dejar de abrir su corazón. Y de pronto me saca un argumento para justificar todo lo que hacía. Entonces me dice, Juancho, ¿cómo es posible que si Dios es amor, uno no pueda besar los labios de otra mujer, diferente a su esposa? Y yo le dije, ¿y aplica también para que tu esposa pueda besar los labios de otro hombre? Mire, él estaba usando un argumento del amor de Dios para justificar una actuación. Otro vino y me dijo, pero ¿cómo es posible que no podamos tener sin una sola mujer cuando Salomón tuvo muchísimas esposas y concubinas? Y yo le dije, eso te implica muchísimas suegras. Bueno, se le dije charlando, pero le dije, ¿acaso no fue el mismo Salomón el que dijo en Eclesiastés 9:9, vive feliz junto a la mujer que amas? ¿Junto a cuántas? Estás hablando de Salomón, y Salomón es el que está diciendo, vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de la vida que Dios te haya dado bajo el sol. Oh, la esposa
no las esposas. La esposa que Dios te da es la recompensa por tu esfuerzo terrenal. Y él se quedó mirándome así y le dije, y Salomón, que fue el hombre que vivió todos los placeres de la tierra, habidos y por haber, mira lo que termina diciendo en su mismo libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Después de haber probado todos los placeres, dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Versículo 14, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Cada persona puede vivir como le parezca. Cada persona puede decidir si busca la verdad o no y vivir con una moral relativa. Lo cierto es que cada persona, todos estaremos un día delante del juez de la tierra y todo quedará al descubierto. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, me gustaba hacer bibliomancia. Voy a ver qué dice el Señor y abría la Biblia. Y cada que la abría en los primeros días de ser cristiano, los primeros meses, siempre me salía, cuídate de la inmoralidad sexual, y yo la cerraba. Y volvía y la abría. Todos los pecados salen del cuerpo, pero el que fornica, ¡pam!, y yo volví y la cerraba. Seguido. Y yo, ay, Dios mío, pero no. Eso se escribió hace muchos años. Seguramente si Dios escribiera ahora, no sería tan drástico. Eso fue para tiempos antiguos. Y entonces, como ese argumento empezó a perder peso con la confrontación del Señor, empecé a sacar otro argumento. Lili y yo éramos novios. Pero el Señor, usted sabe que yo me voy a casar con Lili, entonces podemos tener sexo, porque nos vamos a casar. Y Dios me confrontó más fuerte y entendí que vivir una verdad a medias es vivir una mentira. Dígalo conmigo, vivir una verdad a medias es vivir una mentira. C.S. Lewis dijo, el cristianismo, si es falso, carece de importancia, pero si es verdad, es una importancia infinita. Lo único que no puede ser es importante a medias. Vivir una verdad a medias es vivir en una mentira. Permítame dar un claro ejemplo de lo peligroso que es vivir una moral relativa, una moral que no está conforme a la verdad de Dios, porque entonces cada quien puede vivir como quiera, sin límites. Un día estaba viendo en una sesión de preguntas acerca de la moral en una universidad, y todos los expositores lo hicieron demasiado bien y dejaron un panel de preguntas, y un universitario se paró muy molesto y muy furioso y les hizo la siguiente pregunta. Les dijo, ¿por qué tenemos tanto miedo de la moral subjetiva? ¿Ustedes creen que vamos a empezar a violar, meternos en las casas y saquear solo porque no tenemos un libro que nos diga qué hacer? Y continuó, China es secular y ellos no están violando, ni saqueando, ni tampoco nosotros. Entonces uno de los expositores se paró con el mismo ímpetu y le hizo una primera pregunta y le dijo, ¿tú le echas llaves a la puerta en la noche? Y él dijo, claro. Y después continuó con otra pregunta y le dice, ¿has escuchado lo que pasó con la revolución de los guardias rojos en China y lo que pasó con el levantamiento de los boxers? ¿Sabes quién ha matado más personas en el siglo XX que China o Rusia, con 60 millones cada una? ¿Siglo XX? Eso hace que el holocausto se vea pequeñito. Estaba respondiéndole el Señor y le dice, yo no llegué a esa conclusión, sino el ateo Paul Sartre, quien lo hizo, y dijo, hemos matado más gente en el siglo XX que en los 19 anteriores. Y tu pregunta es, ¿a qué le tenemos tanto miedo? Si la moral es totalmente subjetiva, entonces no existe nada que pueda detener a nadie. Todos podrían hacer lo que quieran sin límites. Y continuó respondiéndole, en la antigua Unión Soviética, Stanley eliminó a 15 millones de su propia gente. 15 millones de su propia gente. En el Centro de Estrategia Geopolítica ni siquiera se atreven a mencionar su nombre, y su hija Svetlana, que estuvo al lado de su lecho de muerte, lo vio cuando en su último aliento simplemente alzó su puño al cielo, como costumbremente lo hacía, desafiando a Dios. Así que la razón por la que cierras con llave tus puertas cada noche es la misma por la que existe nuestra policía, militares y tribunales. Porque cuando la moral es completamente subjetiva, es lo que ocurre en una sociedad. Terminó diciéndole al estudiante universitario, por lo tanto es una gran idea, pero espero que nadie la tome en cuenta. Y finalizó su respuesta.
Iglesia, todas las personas merecen el mismo honor y respeto, pero hay ideas que sencillamente son malas ideas. El asunto es que muchas de esas malas ideas están permeando a mucha gente. Hitler declaró: deseo crear una generación sin conciencia, imperiosa, implacable y cruel. Y sabe una cosa, esa idea permeó la mente de muchos, especialmente los jóvenes. Hace unos años estaba en la capital estadounidense, estaba en Washington, y entré a un museo del Holocausto. Y pude ver un video de Hitler con este pensamiento y un estadio lleno de jóvenes permeados con este pensamiento. Ahora, entiéndame bien algo. Cuando una persona nace de nuevo, nace del Espíritu. Entiéndame bien esto. Nicodemo se acerca y le pregunta al Señor: ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Él no entiende, cree que tiene que volver al vientre de su madre. Y Jesús dice: no, es del Espíritu. Nuestro espíritu está muerto, pero cuando venimos a Jesús en arrepentimiento, Él sopla vida sobre nuestro espíritu. Pero, diga conmigo, pero, aunque nacemos de nuevo del Espíritu, la mente no ha sido renovada y el corazón no ha sido restaurado. Y esa es la razón por la que vemos muchos cristianos aún con mentes mundanas, permeados por la cultura, discipulados por la música y creyendo sin filtro todo lo que dicen los medios de comunicación, sin traerlos a la luz de la verdad, de la palabra de Dios, que es lo que nos permite vivir en una correcta moral. ¿Me están entendiendo? El activista político escocés Andrew Fletcher dijo: dejadme escribir las canciones de una nación, no me importa quién escriba sus leyes. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y esa vida que quiero darles es una vida en abundancia. Pero no podemos experimentar la vida abundante a menos que caminemos en la verdad que la trae. No me pierda aquí, porque voy a darle algo que tiene que tener en su mente y en su corazón siempre presente. El conocimiento de la verdad es lo que nos permite experimentar en mayor medida su bondad. Le doy un ejemplo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, sin verdad no hay libertad. ¿Ves? A medida que experimentamos más, a medida que caminamos más, en su verdad, experimentamos más su bondad, entre ellos la libertad, en todo sentido. Pero présteme atención. La verdad es la que nos permite caminar en la voluntad de Dios, que es la única que es buena, agradable y perfecta. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, entonces podemos experimentar la bendición de Dios, que es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay muchas bendiciones que enriquecen, pero te añaden también tristeza, dolor, angustia. Ahora me devuelvo. Pero no podemos caminar en esa voluntad a menos que nuestra mente sea renovada. Y nuestra mente no es sino renovada por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más que un concepto, es una persona, la única que es capaz de tomar un corazón humano en su mano y transformarlo para que pueda caminar en esa verdad y experimentar más esa bondad. Para resumirlo, todo depende de un encuentro real con una persona que es la que es capaz de transformar tu vida para que puedas caminar en lo que ella quiere. Se llama Jesucristo, el que merece los aplausos en toda la historia. Uno de los personajes bíblicos que más me impacta por su firmeza en la verdad, lo cual lo llevó a vivir en un estándar moral altísimo, es Daniel. Quizás el mayor de todos, por lo menos en la forma en que yo lo veo. Y más de 50 años en el gobierno y nunca pudieron encontrarle una falla moral. Es impresionante. Daniel 6:4 lo registra. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar. Oiga, era tan íntegro que tuvieron que empezar a buscar minuciosamente. Y mira lo que dice: a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Pero no encontraron
nada que pudieran criticar ni condenar. ¡Wow! Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Entonces, ¿qué hicieron? Le tendieron una trampa para poderlo acusar. ¿Y qué trampa le tendieron? Fueron y tentaron el orgullo del rey Darío. Darío, usted es un dios. Entonces que nadie más rinda adoración sino a usted. Porque sabían que Daniel, aunque le habían cambiado su cultura, le habían cambiado su lengua, le habían cambiado su familia, lo habían traído secuestrado a una tierra que no era la de él, solo hubo una cosa que no le pudieron cambiar: a quién adoraba. Entonces el rey firma la ley, y después de que firma la ley, ¿sabe qué hace Daniel? Se arrodilla, ora 3 veces como de costumbre y da gracias a Dios. Familia, ¿sabe lo que hay que hacer en las pruebas? Postrarse, orar más que lo de costumbre y levantar las manos y dar gracias a Dios. Esto no le impidió la prueba, pero lo fortaleció para resistir la prueba. Mandan por él. Y el rey, aunque lo amaba profundamente, como él mismo firmó la ley, lo manda a echar al foso de los leones. Y el rey pasa preocupado toda la noche, y al otro día se levanta y corre hacia el foso para darse cuenta que los leones solamente sirvieron de almohada para que Daniel durmiera cómodamente, porque no le hicieron un solo rasguño. Y el capítulo 6, versículo 28 del libro de Daniel termina diciendo: Daniel prosperó durante el reinado de Darío, ojo, en el que estaba, y el reinado de Ciro el persa, el que seguía. Es decir, Dios lo puso en una continua bendición, porque cuando caminamos en la verdad, eso nos lleva a experimentar más de su bondad. Y si tú lo crees para tu vida, ponte de pie, dale el mayor aplauso de la historia a Jesús. No, pero qué aplauso tan frío para recibir una promesa de estas. Gracias por estar conectado con nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Si crees que alguien más lo necesita, por favor no dudes en enviárselo. Y por favor recuerda suscribirte con nosotros para que no te pierdas nada de lo que hacemos aquí en Comunidad Cristiana de Fe Medellín.